Gracias por la oportunidad de reunirnos como piedras vivas ante tu presencia. Amén y amén. Queridos hermanos, es muy especial poder en esta mañana compartir con cada uno de ustedes y poder nosotros buscar la presencia de Dios en nuestros corazones. Hace 8 días nosotros estudiando el libro de Marcos, estábamos tratando el tema del joven rico, en el cual el Señor expresa que cuán difícil es que entren en el reino de los cielos aquellos que confían en las riquezas, aquellos que ponen su fe en lo que es el producto de sus manos. Y los discípulos le preguntaban entonces, ¿quién podrá entrar al reino de los cielos? ¿Quién podrá entonces ingresar? Jesús mismo le responde que para el hombre era imposible, mas para Dios es posible. Es decir, la posibilidad de habitar en el reino de los cielos solo se encuentra en las manos de Dios. No existe otra oportunidad, no existe otra forma de que nosotros estemos allí. En ese sentido también Jesús entonces les dice a ellos en el versículo 10 del capítulo, el versículo 30 del capítulo 10 de Marcos. Voy a mirarlo solamente del último renglón de ese versículo, el 30 de Marcos 10. Él dice, el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, que ellos recibirían en el siglo venidero la vida eterna, la promesa de vivir con Dios por la eternidad. Luego él dice 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino, versículo 32, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pediremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados en el bautismo que yo he sido bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Aquí vemos entonces un suceso en la Biblia que nos muestra una ruta, un panorama muy, digamos, especial que a veces nosotros nos saltamos. O cuando leemos la palabra solamente un versículo y no vemos todo el contexto. En el contexto el Señor estaba hablando de entrar al reino de los cielos. Ahí está diciendo, algunos van a ser postreros, pero esos postreros van a terminar siendo los primeros. Voy a morir. Y los discípulos, Señor, yo quiero sentarme a su derecha y a su izquierda. Es decir, uno diría, qué conversación más loca o qué pensamiento, digamos, más duros o difíciles. Es como decir en un momento, por ejemplo, mi esposo acaba de fallecer, me lo cuenta una señora y yo decirle luego, señora, ¿y qué vamos a comer?
Es decir, nos volvemos indolentes muchas veces. Y así a veces como discípulos del Señor somos de esa manera. Se nos olvida realmente, digamos, para qué el Señor Jesús estuvo sobre esta tierra y muchas veces lo que buscamos son nuestros propios beneficios. Ante esa realidad, ante la entrada al reino de los cielos, al reino verdadero, hoy quiero tocar 3 puntos con respecto a las características del que entra en el reino. Es decir, ¿qué caracteriza aquel que se encuentra en el reino de los cielos? ¿Qué esencia hay en esa vida o ese corazón que nos muestra entonces la obra de que Dios ha tocado para que pueda habitar en el reino de los cielos? Ya sabemos que para el hombre es imposible, es necesario que sea Dios el que actúa. Pero nosotros no podemos entrar al reino de los cielos, queridos hermanos, si no comprendemos que sin sufrimiento no hay vida eterna. Es decir, es necesaria el sacrificio, el sufrimiento para la vida eterna. Ahora, ¿quién entrará al reino de los cielos? Nada se hace en la palabra que salga como una casualidad. Todo el diálogo de Jesús está linealmente planificado. Para nosotros parece una charla espontánea, pero Dios todo lo mide, todo lo tiene bajo su dominio y su señorío. La Biblia nos enseña entonces sobre este sufrimiento lo siguiente, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre lo condenarán, el Hijo del Hombre lo van a escarnecer, le van a azotar, escupirán y al último lo van a matar. Imagínense ustedes ese momento, ese diálogo. Jesús estaba predicándole a ellos sobre el sufrimiento del Hijo del Hombre, que ellos todavía no lo veían absolutamente claro. Para ellos el Hijo del Hombre venía entonces a reinar sobre la tierra, a levantar a Israel como otra gran nación y muchos de los pueblos a servirles. Ese era un pensamiento de ese mesianismo que vendría sobre la tierra. Ahora, el Señor Jesús está dándoles a ellos una claridad en el hecho de que era importante que ellos estuviesen preparados para lo que iba a suceder esa semana. Aquí vamos a leer hasta que terminemos el libro de Marcos, la última semana de nuestro Señor Jesucristo. En el camino, Él iba adelante. Qué bueno cuando el Señor, en medio del sufrimiento, va adelante, hermanos. ¿Verdad que usted y yo debemos ser personas conscientes si Cristo está en medio de esto? Recordemos que muchas veces sufrimos bajo la poderosa mano de Dios. Por eso nos dice humíllense allí. Pero otras veces porque yo me busco ese sufrimiento. Ahora, el Señor quería que esos varones estuvieran preparados y era de suma importancia. Y que ellos, luego de que se viniera todo eso, pues aunque iban a ser esparcidos, solamente se queda uno de los hombres en la cruz al lado, que fue Juan, y las mujeres como siempre han sido más valientes que los hombres para afrontar su amor hacia Cristo. Y Él lo hace porque era necesario que se cumpliese entonces lo que las Escrituras hablaban. Ellos tenían miedo, dice el versículo 32, porque entendían que a Jesús estaban ya buscándole cómo matarle, cómo destruirle. Era como decir: Jesús, voy a la boca del león.
Todos estaban allí, tanto así que aún uno de sus discípulos, cuando él dice vamos para Jerusalén, él dijo vamos y muramos con él. Pocas palabras, si fueran, o digamos en nuestro contexto, Señor Jesús, sé más prudente. Yo creo que si hacemos esto, entonces vamos a perder lo que hemos ganado en el ministerio, etcétera. Mas a Jesús eso no era lo que le importaba. A él le importaba era cumplir entonces la voluntad de Dios en su propia vida. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que él entonces fuese a Jerusalén a morir. En ese aspecto, hermanos, yo le invito a que en su casa lea Isaías 22 y Isaías 53. Allí en Isaías estamos leyendo sobre el siervo sufriente. Y en Isaías 22 estamos viendo la cruz. Cuando lo lea, léalo en ese momento de la cruz del Calvario. Lo que él estaba, digamos, bebiendo en ese instante. Ahora el pueblo subía a festejar la Pascua, pero Jesús subía a Jerusalén porque allí le mataría, porque él comprendía que era el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Él era el sacrificio verdadero necesario para que todos los hombres entonces pudiesen hallar la salvación. Queridos hermanos, ellos no lo entendían. Ellos todavía no podían comprender esa realidad. Pero de las 3 predicaciones que vemos en Marcos, esta es la predicación donde más el Señor es explícito o más detallista en el hecho de que moriría. ¿Cómo? Él le dice, el Hijo del Hombre será entregado. Significa, va a ser traicionado. El Hijo del Hombre va a ser traicionado. Por lo cual, queridos hermanos, no es nada que surgió de la noche a la mañana. O muchas teorías que hablan de que Jesús fue crucificado porque fue imprudente. No, él sabía y cómo sería. Es decir, estaba dentro del plan de Dios. Él quería que entendiese, va a ser entregado, va a ser rechazado, injustamente condenado, va a ser lastimado y a lo último crucificado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque él quería que sus discípulos entendiesen que todo esto hacía parte del control de Dios, que nada se salía de sus manos, que Dios es todo soberano y poderoso sobre lo que usted y yo vivimos o sufrimos, o sobre las pruebas o el fuego de prueba que nosotros pasamos, cada uno, queridos hermanos. Por ello, aunque nuestra reacción natural es el tener miedo, Cristo en pocas palabras nos está diciendo, no teman, no teman, pues nada se escapa de la mano de Dios. Para el hombre es imposible, mas para Dios es posible. El ser entregado, sabemos que fue Judas el que con un beso lo señala. Pero no fue que resultó, no, este Judas es, ¿no? Estaba escrito en la palabra de Dios. En el mismo Salmo 41:9 habla de la traición y Zacarías 11:12 habla de las 30 monedas por el cual el Señor fue vendido. Entonces no fue un hecho de que pasó, no, ya estaba cumpliéndose entonces la palabra de Dios en medio de ellos. También la palabra dice que fueron los escribas y los sacerdotes, la élite, la que le rechaza. Ellos fueron a lo último los que lo estaban condenando. En pocas palabras, que utilizaron el gobierno romano para la ejecución. Pero ellos estaban totalmente, digamos, empecinados a que Jesús debía de morir.
el mismo pueblo le rechaza. Lo condenan injustamente. Sabemos que fue injusto, que a lo último sucedió como un hecho de el anhelo, el deseo de estas personas, montándole al Señor Jesús entonces aspectos con el objetivo de tener toda la claridad de un asesinato para este hombre, es decir, llevarlo a la muerte. Aún tanto Herodes y el mismo Pilato no encontraban realmente con él qué hacer. La mujer le dijo, no tengas que ver nada con este santo, y así la mujer de Pilato le dijo a él, le previno, pero sabemos que fue un juicio totalmente injusto. A él lo escarnecieron. ¿Quiénes? Los gentiles y aún los mismos de su pueblo. ¿Quiénes tomaron a Jesús? Los soldados del concilio, no es el nombre. Sí, los del templo tomaron a Jesús. Ellos fueron, ¿cómo? Herodes lo tomó también, y acuérdense que y los Sanedrín, gracias. Los soldados del Sanedrín, es decir, los que custodiaban el templo, fueron los que llevaron capturado a Jesucristo. Ellos también le maltrataron. Luego le llevan a Poncio Pilato. Los soldados de Poncio también le maltrataron. Después es llevado a Herodes. Los soldados de Herodes también le molestaron y maltrataron. Vuelve otra vez donde Pilatos, y los soldados de Pilatos luego le castigan, le laceran sus espaldas, le golpean a él, le jalan sus barbas, le ponen una corona de espinas. Él le decía al Hijo del Hombre, el simbolismo del que delante de Dios Todopoderoso era entregado una autoridad soberana. Recuerda que esas son palabras que están en el contexto de Daniel, donde vemos nosotros la roca que destruye la gran estatua, que era el simbolismo de los poderíos del tiempo pasado y del tiempo presente. Y le van a matar. Ayer, hermanos, pensaba sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y realmente qué muerte tan tremendamente cruel es la palabra. Fue castigado. Los látigos con que era golpeado tenían hueso, una parte eran parte metálica y unas bolitas que eran como de plomo, con el objetivo de moretear, pero la parte de láminas se penetraba en la piel y al jalarlo cortaba. Y fueron 40 azotes, es decir, muchos morían solamente en los latigazos, porque allí su sangre era derramada, es decir, muchos morían desangrados solamente en ello. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir todo eso para morir izado, como haciendo parte entre la tierra y el cielo. Su muerte, descoyuntado de cierta manera, incómodo, horadado sus manos y sus pies, muerto de sed y ustedes desangrándose. Es decir, el sufrimiento fue bárbaro. Él tuvo que entonces soportar todo ello. Pero usted y yo no podemos ir, queridos hermanos, a un sufrimiento sin tener nosotros la claridad de la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Me van a entregar, me van a azotar, me van a golpear, me van a enjuiciar y me van a condenar y me van a matar. Pero, tranquilos, al tercer día resucitaré. Resucitaré. Si uno no tiene la comprensión realmente de que la vida eterna requiere del sacrificio, entonces no podemos abrazar al Cordero de Dios que va camino a Jerusalén.
Porque para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Como a través de ese cordero del sufrimiento de Jesús de Nazaret. Es el sufrimiento de Él, el cual, queridos hermanos, paga el rescate de todos nosotros. Es Él, no hay otra forma. Es Él el que resucitó y abrió la puerta de la vida eterna para los pecadores que confían en su obra. Es Él la gran victoria. Él es la gran esperanza de cada corazón y de cada hombre. En ese aspecto, queridos hermanos, usted y yo debemos comprender eso en nuestras vidas. Si nosotros queremos vida eterna, también hay una cruz que la cual nos invitan a que carguemos y muchas veces no deseamos, pero es necesario. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Por eso someteos de manera humilde bajo la poderosa mano de Dios, que Él tendrá cuidado de vosotros. Si estamos en la mano de Dios, Él cuidará de nosotros. Por eso, tranquilos, al tercer día resucitaré. Sin ello, hermano, ¿cómo vamos a tener nosotros comprensión del reino de los cielos? No veríamos a Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Ahora sucede otro aspecto, y es que los discípulos, en vez de escuchar que Jesús estaba diciendo, es que me van a matar, oiga, Señor, yo quiero sentarme a su lado en el gobierno del reino prometido. Pues Dios les ha llamado a ellos a ser un pueblo especial, y Jesús le había dicho que se sentarían los 12 a ellos a gobernar las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué pensaban ellos? No, va a venir Jesús, vamos a destruir los romanos, vamos a tener un gobierno y yo quiero sentarme a tu lado. Es decir, quiero estar en un lugar, Señor, de prodigio, un lugar, Señor, de gloria al lado tuyo. Es decir, a veces nos volvemos indolentes. ¿Y por qué, hermanos? Porque no comprendemos realmente que el reino de los cielos es un reino espiritual más que un reino físico. Es mucho más grande que eso. Pues todo esto, hermano, pasará, pero el reino de mi Señor jamás pasará. Jamás pasará. Todas las cosas que usted y yo vemos van a ser deshechas, dice la palabra, por el fuego. ¿Por qué Pedro nos invita a vivir entonces de una manera piadosa ante esta realidad? Y entonces, ¿qué saca al corazón allí? Y podemos tocar el segundo punto de una característica de alguien que entra al reino de los cielos, y es la humildad. Es decir, en el reino de los cielos no hay lugar para el orgullo. Es más, lea usted Proverbios y se encontrará ya muchos versículos donde el Señor dice que aborrece a los de ojos altivos, el que se cree más sobre los demás, al soberbio. Es más, es contado como pecado. Ellos anhelaban, queridos hermanos, de una manera, digamos, egoísta, tener un lugar mayor. Aquí estaba hablando Jacobo y Juan, y Mateo nos habla que fue la mamá la que también intervino ahí. Para algunos estudiosos de la Biblia, la mamá de ellos se llamaba Salomé, sacándolo de Marcos 15:40, y Salomé es nombrada como, también leyendo otro versículo, como hermana de María, posiblemente era tía de Jesús. Posiblemente, esa es una de las interpretaciones. Yo no me atrevo a tomarla, pero hagamos de cuenta que si hay una posibilidad allí, entonces es cuando uno aprovecha, digamos, la parte familiar para ocupar los mejores puestos, ¿cierto? La influencia para ocupar el mejor puesto en el reino de los cielos. Es decir, está mostrando un corazón, queridos hermanos, que es un corazón muy peligroso.
¿Por qué? Porque cuando hay ambición y orgullo en nuestro corazón, opacamos el sacrificio. Es decir, dejamos a Cristo a un lado para buscar lo mío, donde yo quiero ubicarme, para ubicar mi posición lo más alto posible y de esta manera tener un mayor honor. Eso es un significado de un corazón que todavía sigue caído, un corazón desde que sigue con el orgullo allí impregnado, totalmente inundado. Y hermanos, ignorando las palabras de Jesús. Voy a morir. Señor, ¿será que me da tal lugar? Es que me van a matar. No, Señor, es que yo quiero este reino. Y a veces nos comportamos de la misma manera. Jesús murió por nosotros y nosotros preocupados por tener gloria en este mundo. Y la forma como la pidieron es tremendo. Maestro, versículo 35, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Es decir, Señor, prometa que lo que te voy a pedir lo vas a hacer. ¿Cómo la ve? Esta mañana hablamos sobre una hija y una mamá donde la hija venga y le diga, ma, lo que yo voy a pedir, démelo. Pero no me voy a decir que no, démelo, prométemelo. ¿Se imagina una carta blanca de eso? De esa manera sería irresponsable, ¿cierto? Sería irresponsable uno decirle a una persona, te voy a pedir algo, pero me dices que sí. Eso es irresponsable. Y es una forma de manipulación, ¿no? De manipulación. Menos mal que Jesús nos enseña cómo responder. Él dijo, ¿qué quieres que os haga? ¿Qué quiere que os haga? Antes de responderle, sí, se lo prometo, aunque él era Dios. Él dijo, no, ¿qué quiere que yo haga por ustedes? Concédenos, Señor, 37, que en tu gloria, en tu reino, nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor le responde y les dice, no saben ustedes lo que piden, ¿no? Es que no han entendido todavía lo que es el reino de los cielos. Y les hace entonces una pregunta. Ustedes pueden beber el vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, les pregunta el Señor así. Bueno, ustedes son capaces de beber la copa que yo bebo y el bautismo que yo bebo. Y ellos dijeron de una, podemos. Versículo 39. No sabéis lo que pedís. Y hermano, el orgullo nos lleva a eso, a ser egoístas en nuestras ambiciones y pedir lo que no debemos pedir, porque queremos satisfacernos. Por eso dice que nuestras oraciones no son contestadas, porque buscamos entonces nuestros propios anhelos y deseos y no estamos conectados realmente con la voluntad de Dios. Jesús dijo a nuestro Padre de los cielos, pasa de mí esa copa. Entonces le pregunto, ¿será que esa copa era agradable? Para nada. Él oró en angustia, Señor, pasa de mí esta copa. Pero él luego la bebe porque no quiso hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. También Jesús mismo dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es decir, estaba hablando de qué copas, las copas entonces del sacrificio, de la pena, del sufrimiento. Entonces le preguntó, ¿ustedes son capaces de beber la copa del sufrimiento que yo voy a beber?
y del bautismo, del sacrificio que yo voy a hacer. Señor, yo puedo. Y como Pedro lo hacemos, Señor, jamás te negaré. Y le negó 3 veces. Jamás te voy a dejar, Señor. Tú eres mi Dios. Jamás voy a darte la espalda. Y viene una prueba y salimos corriendo. Se nos acabó el empuje y la gasolina. Porque somos de emociones. Es nuestro orgullo. Porque no hemos aprendido realmente de la necesidad del sacrificio, de la muerte de Jesús como nuestra fuente real de confianza para ser afirmados. No saben lo que piden, pero entonces ellos dijeron, podemos. No saben lo que dicen. Entonces Jesús les responde en el 39, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Se lo van a tomar. Bueno, se lo van a tomar. Claro, no se le puede negar. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y es verdad. Jacob fue el primer mártir. Fue el primer apóstol muerto. Murió a espadas. Juan sufrió, el único de los apóstoles que no fue asesinado y murió de viejo, pero donde terminó perseguido y en Patmos, encarcelado, y allí recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Vas a sufrir? Claro. Claro. Y a veces, hermanos, seguir a Cristo significa beber copa y ser bautizados, y no lo deseamos, pero sabemos que es necesario. Es necesario, porque Dios está afirmándonos, trabajando, conociendo al pueblo. ¿Por qué lo llevó por el desierto? Para ver si realmente lo que tenía en su corazón era verdadero o no. Pero nuestro orgullo no, quiere posiciones, gloria. Y me preocupa bastante la iglesia de este tiempo, que se maneja de una manera incorrecta, tomando como ejemplo los modelos del mundo. Pero no es así. En vosotros no es así como debemos manejarlo. Él les dijo claramente, vean, versículo 40. El sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío. No es mío. Eso es un honor que dará el Padre. Pero le digo una cosa, como canta Marcos Vidal, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar. Lo importante es estar allá, junto a tu presencia. El sol no lo vamos a necesitar, su misma presencia alumbra donde nosotros estemos. Que podamos correr e inclinarnos y decirle, Señor, gracias, te adoramos por todo lo que has hecho por nosotros. Pero el orgullo nos vuelve arrogantes, hermanos. Señor, podemos. No, hermano, oremos, Señor. Como Jesús le mostró a Pedro, yo oro porque Satanás ha pedido zarandearte. Y oro para que no falte tu fe. Y una vez vuelto, afirma. Una vez vuelto, afirma. Y hermanos, este pensamiento del corazón de querer gloria para nosotros es lo que más trae división en medio de la iglesia y en medio de las familias. Cuando lo oyeron los 10, versículo 41, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Ahora, no es que estos estén así dolidos porque, ay, ¿cómo es que se atrevieron? Jesús está hablando de que va a morir. ¿Cómo se le ocurrió? No, la cuestión era que ellos se pusieron bravos porque dijeron, este se me adelantó.
Me cogió, y yo lo había pensado, pero y yo lo pensé primero. No faltó de pronto el que hubiera dicho, Señor, yo había pensado eso primero que ellos. Y aún en la Santa Cena, como usted y yo la estábamos compartiendo hace unos pocos minutos, en Lucas expresa lo que ellos decían después de la Santa Cena, hermano. Después que les dijo, este es mi nuevo pacto. Los discípulos, dice la Biblia, que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Yo quiero dominar, yo quiero eso. ¿Qué es liderazgo? La capacidad de ser usted seguido. Liderazgo en 5 puntos. Liderazgo efectivo en X tanta. ¿Pero qué? Porque hemos tomado la figura entonces de que el reino de los cielos debe ser igual a los reinos del mundo. Claro, un egoísmo y una competencia entre todos. Más Jesús, versículo 48, les pone el dedo en la llaga y les trata el orgullo. Porque el mundo va a premiar. El mundo premiará a aquellos que empujan y se abren camino y son vencedores y logran sus metas aunque tengan que pisotear y dejar muchas puertas atrás. El mundo los va a premiar y los va a poner allá en pedestales, pero no es la misma forma para el reino de los cielos. No nos confundamos. Jesús entonces los llama y les dijo, versículo 42, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es decir, las gobiernen, las manipulan, las manejan a su antojo, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí el Señor entonces maneja el trato con el orgullo. Y podemos entonces hablar de un tercer punto. Una característica de aquel que habita entonces en el reino de los cielos es alguien que tiene un corazón de servidor. Porque el servir, hermano, mata el orgullo. El servir mata el orgullo. Una vez un hombre hablaba de John Stott, pastor principal de la reina Isabel de Inglaterra. Una vez este hombre fue invitado a un hogar y las personas preguntaron, ¿dónde está el doctor Stott? ¿Dónde se encuentra? Y cuando se asomaron, estaba en la cocina lavando los platos. Pero doctor, no lo haga. Y él decía, permíteme hacerlo. Otra vez, otro pastor, de pastores en Europa, observó que en el hotel la gente dejaba los zapatos por fuera de la habitación, con el objetivo de que pronto pasase el camarero y se los embetunara y se los brillara. La eminencia de ese evento cogió cada uno de sus zapatos, se los llevó a su habitación, los embetunó y se los puso a todos los pastores en sus puertas. Hermanos, el trato del orgullo es el servicio. Y si usted y yo no aprendemos a servir, queridos hermanos, no hemos visto el modelo de Jesús. No hemos visto el modelo de Jesús. El que es el primero será servidor de todos. El versículo 40 dice, un ejemplo perfecto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate de muchos. Y ese es el ejemplo que usted y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas. Si el mayor, el más grande no hubiera servido, no entraríamos al reino de los cielos. Es más, Jesús fue esclavo, Padre, porque no vengo a hacer mi voluntad sino la del Padre. Hago es lo que he visto hacer al Padre. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Padre? El sacrificio, Padre, lo hago. Él, siendo en forma de Dios, nos dice Filipenses, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a hombre. Y sabemos que Él fue obediente y obediente hasta la cruz del Calvario. Por eso, queridos hermanos, aquel que es obediente, aquel que fue sacrificado, aquel que fue siervo, aquel que se despojó de todo, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Por eso fue exaltado y sentado a la diestra de Dios Padre. Y muchas veces queremos nosotros gloria sin cruz. Gravísimo error. Y queremos reino pero sin servicio. Con la enfermedad de mi suegro aprendí a valorar bastante de los enfermos. Aquellos que lo hacían por amor y aquellos que lo hacían porque necesitaban un salario. Aquellos que no les importaba hurtarse o hacer tal cosa con el objetivo de tratarlo con amor y cariño. Uno se da cuenta de ambos. Pedro habla en su carta que sirvamos a Dios no forzadamente, sino con ánimo pronto. Y el servicio, hermanos, es un regalo, porque nos permite ser como Cristo. Ser como Cristo. Y a veces perdemos mucha bendición del cielo por no ser nosotros. Pablo dijo lo siguiente: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué trata de decir? Yo trabajo siendo entonces alguien que sirve realmente. El Rey de Reyes, Señor de Señores, fue el gran siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Juan dijo: mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Se va a perder? Sí. Porque no es a ser puestas a la prueba del fuego, y los que hayan construido sobre la base de Jesucristo y los apóstoles, todo lo que sea heno, marasca, eso se va a quemar, no va a sostenerse delante del fuego. Pero los que hayan construido a través de plata, oro y piedras preciosas, ese fuego lo va a, es decir, va a recibir recompensa. Pero ¿cómo, hermanos? Cuando usted y yo realmente servimos al reino de los cielos, a través de un ministerio, a través de nuestras propias vidas, a través que anunciamos a otros la salvación, a través de también nuestro apoyo, nuestras ofrendas, cuando estamos comprometidos de corazón de que el reino de los cielos cada vez crezca. Pero, queridos hermanos, muchos quieren es ya vivir como los reyes para que les sirvan, y quieren o piensan que eso va a ser así en los cielos, pero así no será.
así no será. Vean, alguien dice, este es el evangelio resumido en un solo renglón, para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate viene del griego lutrón, que significa pagar el precio por un esclavo o un preso. Significa que el gran Hijo de Dios entregó su vida para que solo su vida rescatara a muchos. ¿A cuáles son los muchos? Los que creen su nombre. Por eso, queridos hermanos, es supremamente importante que nosotros entendamos entonces otra vez la cruz. En la cruz fue un inocente que pagó rescate por nosotros. La ira de Dios fue sobre él, la justicia de Dios fue sobre él. ¿Qué significa en ese sentido? Que él tuvo que llevar su pecado, mi pecado, para que pudiésemos ser rescatados. El fue un inocente, pero cargó nuestra culpa en él, en el sacrificio del inocente, en el Cordero de Dios. Usted y yo estamos libres de deudas y reconciliados para con Dios. Por ello, cuando usted y yo, hermanos, tenemos de que podemos lanzar ese orgullo lejos y tener un corazón de siervos, que realmente en la Biblia siervo aparece una vez. Los siervos que aparecen en la Biblia son esclavos literal. Y cuando tú y yo vemos que estamos para vivir para Dios, entonces entenderemos la obra de la libertad a la cual usted y yo hemos sido llamados. Ahora entiende usted un poquito más cuando él dijo: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Más Lucado dice que a los que ninguno se daría cuenta de esa persona. El que sería el último en la lista para ser convocado, en el que no le pondrían sus ojos, pero él lo hace. ¿Y quiénes fueron los que más bebieron del reino de los cielos? La propia mano de nuestro Señor Jesucristo. No eran los leprosos que eran desechados. No era la mujer de flujo que no podía tener aún un hogar. No era aquella niña que murió de enfermedad y no la resucitó. No era aquel loco que nadie se le podía acercar y Dios mismo lo rescató. Los que son postreros serán primeros. Por eso podemos confiar en Él, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mirémonos, queridos hermanos, observémonos. ¿Cómo está mi vida y mi corazón? ¿Cómo está mi comprensión del sacrificio, la dimensión de la obra de Jesús? ¿Cómo se encuentra realmente mi ser con respecto a mis ambiciones personales y mi posición sobre el reino? ¿Realmente soy alguien que sirve a los demás? ¿Sirve en el reino? Cuidado de que querramos ver el reino de los cielos como el mundo lo ve. Mucho cuidado, porque entre vosotros no será así. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para estar en oración.